Muy buenas. En este video vamos a seguir con las oscilaciones. Vamos a ver un caso más realista, si bien más descriptivo que el caso anterior, que son, en principio, vamos a ver oscilaciones amortiguadas. Más realista, ¿en qué sentido? Bueno, es que en un sistema, por ejemplo, de masa-resorte, siempre la masa está en un medio viscoso, en un fluido, que ejerce una fuerza opuesta a la velocidad, y eso lo va a hacer frenarse. Lo mismo ocurre en un circuito de RLC. Es un circuito LC en el cual hay una resistencia. Cualquier conductor tiene, aunque sea un mínimo de resistencia, por lo tanto es más realista un sistema en el cual en el circuito LC se agrega una resistencia. Eso se llama un circuito RLC. Y vamos a ver que son equivalentes, así como en el equivalente sistema masa-resorte sin rozamiento con el con el circuito LC, va a ser equivalente el sistema masa-resorte con rozamiento, con un rozamiento pequeño, o sea que sea proporcional a la velocidad. Si la velocidad es muy grande, puede ser más complicada la ecuación y ni siquiera la vamos a ver. Y eso va a ser equivalente a un circuito RLC. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo son las ecuaciones que uno tiene para el caso que un sistema masa-resorte con rozamiento, como tenemos aquí. Fíjense que lo único que cambia respecto al sistema anterior, si quieren, es que eh, en el sistema masa-resorte tenemos un término que dijimos ya proporcional a la velocidad, por lo tanto proporcional a la derivada de la posición en función del tiempo. En el caso del circuito de RLC tenemos, como hay una resistencia, al aplicar la primera ley de Kirchhoff, la diferencia de potencial entre los bonos de la resistencia va a ser R por I para un material óhmico, como estamos suponiendo. Por lo tanto, como la intensidad ya vimos que era la derivada de la carga respecto al tiempo, esto es equivalente a agregar a la ecuación diferencial que teníamos antes en el primer video del circuito LC un término R por la derivada de Q respecto al tiempo. ¿Está bien? Y otra vez tenemos una equivalencia tenemos las dos ecuaciones, el lado izquierdo y el lado derecho, para estos dos sistemas, donde ya vimos que K era 1 sobre C y la masa era la inductancia L, y aquí tenemos también la equivalencia de B, el coeficiente que aparece con el rozamiento en el sistema masa-resorte, es equivalente a la resistencia en el circuito RLC. Muy bien, para condiciones iniciales, que vamos a suponer que en el sistema masa-resorte la masa en T igual a 0 es X sub A, es una posición que está a una distancia de X A de la posición de equilibrio del resorte, y vamos a suponer que soltamos la masa, por lo tanto la velocidad en T igual a 0, o la derivada de X en T igual a 0 es 0. Para una condición que vamos a suponer que está aquí abajo, que el coeficiente B es suficientemente chico, más concretamente B al cuadrado tiene que ser menor que 4m por K. Ahora en la gráfica vamos a ver bien por qué, pero si uno supone eso, la solución para ese sistema, para esa ecuación diferencial, es parecida a la anterior, lo único que aparece, se complica un poco porque aparece un término exponencial, e a la menos b sobre 2mt, que ese es el término, justamente ese término o ese coeficiente exponencial es el que amortigua, ese coeficiente exponencial, mejor dicho, es el que amortigua, por eso se llama un sistema amortiguado, es amortigua de alguna manera la amplitud. Y también se complica que en el omega sigue siendo coseno de omega t, pero omega no es simplemente raíz de k sobre m, sino que es algo más complicado, es la raíz de k cuadrado sobre m cuadrado menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. Lo que importa es que si b es igual a 0, esto se reduce a lo anterior, que la exponencial queda la exponencial del 0, que es 1, y el omega queda raíz de k sobre m, si b es igual a 0. Así que esto se puede entender como una extensión del caso anterior. Lo mismo sucede en el circuito de RLC. Si la condición inicial lo ponemos que el capacitor está cargado, de alguna manera, que ya vimos cómo se puede cargar un capacitor conectándolo a una FEM, por ejemplo, y después se conecta a la inductancia y a la resistencia, suponemos que la intensidad es 0, en t igual a 0, y tenemos esta ecuación, que es equivalente a la anterior, a la de x de t, lo único que ahora es la carga Q sub A inicial,
va a ser una constante por la exponencial de menos R sobre 2LT por coseno de omega t. Como ya sabíamos que en este sistema la equivalencia es K es 1 sobre C, L es la masa y B es R, tenemos que omega va a ser raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Y la condición de que la disipación es pequeña, o el coeficiente de disipación es pequeño, es que en este caso R cuadrado sea menor que 4LC. Bueno, simplemente esto es algo descriptivo y vamos a mostrar simplemente la gráfica de la posición. Es equivalente para el caso de la carga, para el circuito de RLC, pero vamos a ver el caso de la masa resorte, del sistema masa resorte con rozamiento. ¿Qué pasa si B es igual a 0? O sea, habíamos dicho que como la solución se reduce al caso anterior de sin rozamiento, es un oscilador armónico simple, y vemos que justamente la función es un coseno, ¿no? Para esa condición inicial, x en t igual a 0 sea un x, acá está puesto con x, esta gráfica es sacada del Kane, está adaptada del Kane. Esto oscila y tenemos el caso anterior, para b igual a 0. Eso era de esperar, porque como dijimos que cuando sustituíamos en las ecuaciones b igual a 0, tenemos la solución anterior, o sea, la gráfica va a ser la gráfica anterior. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un b chico? Sigue siendo b cuadrado menor que 4mk, esa condición la vamos a seguir cumpliendo. Lo que va a pasar es que, como dijimos, esta exponencial va a entrar a jugar, y el coseno perdón, esa sinusoide va a oscilar, pero entre una envolvente que va a ser una exponencial, una exponencial negativa, o sea que se va a ir atenuando. Eso quiere decir que cuando el tiempo es suficientemente grande, esto deja de oscilar, tiende como a 0 la amplitud de la oscilación, ¿no? Eso se puede ver incluso cuando b es más grande, en el tercer caso, sigue siendo la condición b cuadrado menor que 4mk, pero es un b más grande que el anterior, y eso se ve claramente como se amortigua y se frena, digamos. Si uno hiciera un zoom seguiría oscilando, pero llega un momento concreto que uno puede considerar que la partícula se frenó por el rozamiento. En la última gráfica, la gráfica de abajo, perdón, es simplemente mostrarles, bueno, ¿qué pasa si uno se pasa a ese umbral de 4mk? ¿Qué pasa si b cuadrado es mayor que 4mk? Bueno, lo que sucede es que ni siquiera hay oscilación, o sea, se amortigua tanto que no le da tiempo a oscilar el sistema. No puede ir y venir, digamos, se frena, o sea, no se ve la oscilación. ¿Está bien? Es tan fuerte el término B que no se puede llamar ni siquiera oscilación. Si bien la ecuación diferencial es la misma, con esa condición lo que va a suceder es que el coseno se va a transformar en cosenos hiperbólicos, y bueno, con las condiciones iniciales dadas va a ser un frenado abrupto, sin oscilación. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que respecta a un oscilador amortiguado. Se pierde energía, no se conserva la energía como en el caso anterior del oscilador armónico, que continúa infinitamente, sino que se frena. Llega un momento, si bien asintóticamente se frena, podemos decir que hay un momento concreto que la partícula deja de oscilar, o en el circuito de RLC no hay más carga en el capacitor. No, ni siquiera oscila, no hay más carga, tiende a cero, y la intensidad también. Lo mismo con la velocidad y la posición de la partícula en el sistema masa resorte amortiguado. Bueno, como se disipa energía, uno lo que puede hacer es, un agente externo puede darle energía al sistema, o puede darle una fuerza, en el caso de un sistema masa resorte, o puede conectarlo a una fuente alterna en un circuito de RLC. Eso son dos ejemplos de lo que se llama un oscilador forzado. Y ahora se modifica una vez más las ecuaciones. Lo único que hacemos en el sistema masa resorte forzado es esta FE, que depende de T, es una fuerza. Yo lo puse por esa dirección, pero puede ser en cualquier dirección, quiero decir derecha o izquierda, que una fuerza que depende del tiempo y que va a tener una frecuencia de oscilación que la voy a llamar m omega segunda,
No confundir con el omega 0, que era raíz de k sobre m. Esa es la frecuencia natural del sistema masa-resorte. Ahora, la frecuencia es una frecuencia de un agente externo que puede ser cualquiera. ¿Está bien? Y entonces la ecuación diferencial se vuelve más complicada porque ahora es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. En el circuito RLC, uno agrega, ya vimos qué pasa cuando uno puede agregar una FEM de corriente alterna. Es un sinusoide o un coseno en este caso, que depende del tiempo, y también vamos a ponerle omega segunda a la frecuencia esa característica. No es la frecuencia característica del sistema, que es raíz omega 0, que es raíz de 1 sobre LC. Es una frecuencia de la FEM. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué pasa con las mismas condiciones iniciales anteriores, en el caso del sistema masa-resorte, que x en t igual a 0 sea una distancia de xa de la posición de equilibrio y la velocidad en t igual a 0 sea 0. ¿Qué pasa? Que ahora en este caso no importan mucho las condiciones iniciales. En un sistema de ecuaciones, de este sistema de ecuaciones diferenciales, uno puede descomponer la solución en una solución que se llama transitoria y una estacionaria. La transitoria es el caso que vimos anterior, el amortiguado. Va a llegar un momento que esa solución va a ser x igual a 0 y va a quedar solamente la solución estacionaria, que se llama. Una solución estacionaria se puede escribir más o menos de la forma que está acá. X de t es una función de omega segunda por un coseno de omega segunda. Ahora la frecuencia con el que se va a mover va a ser omega segunda, pero lo que va a cambiar es la amplitud. Va a depender de la frecuencia del agente externo, de la frecuencia que aparece en la FE, en el caso masa-resorte. Lo mismo sucede en el caso del circuito de RLC forzado. Va a aparecer, la solución va a ser para una condición inicial, Q de t igual a 0 igual a Q sub A, y la intensidad en t igual a 0 sea 0. Ya vimos que eso era la condición por la ley de Lenz, por la inductancia, que va a ser que I de t igual a 0 sea 0. Va a ser como en el caso, como en el circuito masa-resorte que dijimos, no importa mucho en este caso por las condiciones iniciales, porque después de un cierto tiempo la solución transitoria se va a disipar, va a quedar solamente la solución estacionaria, que es esta, Q de t igual un Q sub A, que esta vez depende de omega segunda, depende de la frecuencia de la FEM de corriente alterna, que en principio es distinta de la frecuencia natural, que es la raíz de 1 sobre LC, que es la frecuencia del oscilador armónico simple que vimos en el video anterior. ¿Está bien? Entonces tenemos la equivalencia de esos dos sistemas. La diferencia, entonces dijimos que ahora va a haber como le estamos dando energía al sistema, por eso lo estamos forzando, el coeficiente disipativo va a hacer que se vaya la solución que se llama transitoria y va a quedar solamente estos términos, coseno de omega segunda de t. ¿Está bien? Y lo importante es que la amplitud depende de la frecuencia externa, ya sea en el sistema masa-resorte forzado, omega segunda, o en la frecuencia angular de la FEM de corriente alterna, también le pusimos omega segunda. Simplemente mostrarles una gráfica para el circuito RLC forzado, cómo quedaría la intensidad, que es la derivada de Q, en este caso en función del tiempo, la intensidad en función de omega segunda. Este omega que está acá abajo es omega segunda. Este es para un sistema con una inductancia de 2 Henry, una capacitancia en realidad de 1 octavo de faradios, 0.125 faradios, y una FEM máxima. En el caso anterior, la FEM E sub M es la FEM máxima de la oscilación. Para la FEM, en este caso, son 3 voltios. Uno puede ver que para diferentes resistencias, siempre se alcanza la frecuencia máxima. Esta I, intensidad en amper, es la frecuencia máxima. ¿Está bien? Siempre esto va a ir, la función de verdad va a ir multiplicado por el coseno de omega segunda t. Pero la amplitud máxima se alcanza cuando
omega segunda es 2. ¿Y por qué pasa en 2? Es la frecuencia, es raíz de 1 sobre LC. Si uno calcula raíz de 1 sobre LC para estos dos valores, le va a dar 2. Eso quiere decir que la frecuencia, que digamos la amplitud es máxima cuando la frecuencia externa, la frecuencia de la corriente alterna, de la FEM, es igual a la frecuencia natural del sistema, raíz de 1 sobre LC. A ese fenómeno se le llama resonancia. Vemos que, bueno, para distintas resistencias, la amplitud máxima va variando, según va a depender de la resistencia, pero siempre se alcanza en 2. Siempre se alcanza en la frecuencia natural del sistema. Por eso se alcanza siempre en los osciladores forzados, la amplitud máxima se alcanza cuando la frecuencia es la frecuencia natural del sistema. ¿Está bien? Por eso, por ejemplo, el caso famoso, habrán visto alguna vez, de un puente que empieza a oscilar por el viento, bueno, porque la oscilación del aire hizo que alcanzara justamente la frecuencia natural del sistema, entonces la amplitud se hace máxima. Lo mismo cuando uno en una hamaca se hamaca y busca el empuje con la frecuencia adecuada para ir aumentando la amplitud. Eso sucede lo mismo en un columpio. Y bueno, pasa lo mismo en el sistema masa-resorte y pasa lo mismo en este circuito RLC. También se le llama simplemente una nomenclatura, la distancia entre los puntos donde se alcanza la mitad del valor máximo. El valor máximo en este caso, supongamos para la resistencia de 1 ohm, el valor máximo es 3 amperes. La distancia que hay entre los dos valores que llegan a la mitad, a 1.5, se le llama la ventana de frecuencia. Eso te da la anchura más o menos. Vemos que cuanto menor la resistencia, digamos, es más chica la ventana. Y bueno, esa es la nomenclatura que se le da. Repetimos, cuando la frecuencia es la frecuencia natural del sistema, el sistema se llama que entra en resonancia y la amplitud de ya sea la velocidad o la velocidad del circuito masa-resorte, en el sistema, perdón, masa-resorte forzado, o la intensidad en el circuito RLC forzado, con una FEM corriente alterna, va a ser máxima. ¿Está bien? Bueno, creo que por ahora es suficiente. Vamos a dejar por acá. En el próximo video vamos a aplicar todas estas nomenclaturas de oscilaciones y vamos a ver un poco de ondas. ¿Está bien? Bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo video.